Buen día, este es mi proyecto de titulación. Escogí el tema de Derecho Civil, Personas y Familias. Mi nombre es Jorge Isidro Uribe Pérez y esta es mi matrícula 60304. Anexo mi INE aquí en la portada. En el índice de esta presentación encontraremos lo que es derecho civil, encontraremos personas y familias, atributos de las personas físicas y morales, capacidad del estado civil de las personas, fuentes del estado civil, del domicilio, del nombre, los conceptos jurídicos fundamentales del derecho de familia, clasificación de los derechos subjetivos familiares, relaciones jurídicas de derecho familiar, parentesco y alimentos, los alimentos, características de la obligación alimentaria, pensión alimenticia y ya por último tendremos lo que es la conclusión del proyecto y las referencias que yo tomé para la realización del mismo. Vamos a empezar con la definición de qué es el derecho. Es un conjunto de normas bilaterales externas, generalmente heterónomas y coercibles, que tienen por objeto regular la conducta humana. El derecho civil es la rama del derecho privado que contempla temas relativos a las personas, los bienes, las sucesiones, las obligaciones y los contratos. Las controversias que se susciten en relación con estos temas serán del conocimiento de los tribunales judiciales competentes en materia civil. Vamos a pasar al tema de personas y familias. Personas y familias dentro del derecho civil constituye uno de los pilares fundamentales de esta rama del derecho, ya que regula los aspectos esenciales de la existencia, la identidad y las relaciones interpersonales en el ámbito privado. A través de esta materia se establecen las normas que definen los derechos y obligaciones de las ramas y las instituciones familiares, garantizando su reconocimiento y protección legal. La importancia de la materia es esencial. ¿Por qué? Porque protege la dignidad humana, fomenta el bienestar social y brinda la seguridad jurídica. A continuación, mostraremos lo que son los atributos de las personas físicas y atributos de las personas morales. Los atributos de las personas físicas se, se caracterizan, los atributos de las personas físicas son capacidad, estado civil, patrimonio, nombre, domicilio y nacionalidad. Los atributos de las personas morales es capacidad, patrimonio, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad. Asimismo, las personas jurídicas pueden ser definidas como toda unidad orgánica resultante de esta colectividad organizada de personas o de un conjunto de bienes, y a los que, para la consecución de un fin social durable y permanente, es reconocida por el Estado en capacidad de derechos patrimoniales. La capacidad de las personas morales se distingue de las personas físicas en dos aspectos. Las personas morales no puede haber incapacidad de ejercicios toda vez que ésta depende exclusivamente de circunstancias propias o inherentes al ser humano. Una persona física es cualquier individuo que lleva a cabo una actividad económica como empleado, profesionista que presta sus servicios, comerciante o vendedor. A continuación, un pequeño mapa de lo que es capacidad, ¿verdad? ¿Qué es capacidad? Es el atributo más importante de las personas, todo sujeto de derecho. Por serlo, debe tener capacidad jurídica. Esto puede ser total o parcial, el cual la capacidad se divide en dos. Capacidad de goce es la aptitud que posee una persona física para ser titular de derecho y obligación que adquiere desde antes de ser concebido, y la capacidad de ejercicio es la aptitud de las personas físicas o moral para poder contraer derechos y obligaciones, así como también ejercitar sus derechos compareciendo en un juicio por propio derecho. Del estado civil de las personas. El estado civil de las personas consiste en una situación jurídica concreta que guarda en la relación con la familia, el Estado o la nación. Es decir, la familia es el hijo, el padre, la esposa, el pariente, por afinidad, por adopción, y de la nación o del Estado es nacionalidad y extranjero. Muy bien, las fuentes del estado civil eh, son
parentesco, matrimonio, divorcio, concubinato. Esto quiere decir que el estado civil de las personas origina determinados derechos subjetivos, unos patrimoniales y otros no valorizables en dinero. Tales son los derechos de heredar en sucesión legítima, de exigir alimentos y de llevar el apellido de los progenitores. Perdón. El estado civil de las personas. El estado civil de las personas puede ser el objeto del registro civil, los antecedentes, el acta del registro civil, que conlleva que los objetos del registro civil son los que autentica y organiza del Estado civil con valor probatorio pleno mediante funcionarios con fe pública. Los antecedentes es el que se origina como una práctica edesiática para registrar nacimientos, muertes y matrimonios, ¿verdad? Las actas del registro civil son instrumentos auténticos que registran actos jurídicos del Estado civil en libros legales avalados por la oficialidad del registro civil. Muy bien, continuamos con derecho a las personas del domicilio. Se define como un lugar en que una persona reside habitualmente, con los propósitos de radicarse en él, el cual tiene dos elementos, residencia habitual y el propósito de establecerse en determinado lugar. La diferencia a- entre domicilio y residencia, el cual son dos diferentes. El de residencia se entiende la estancia temporal de una persona en un cierto lugar sin la intención de radicar en él, ¿verdad? Así como que la residencia puede servir, por ejemplo, para hacer notificaciones judiciales e interpelaciones. La residencia también sirve para levantar determinadas actas del registro civil, por ejemplo, actas de defunción. El domicilio determina la competencia jurídica y regula actos civiles, siendo permanente esto la residencia, que es temporal. El domicilio convencional es designado para cumplir obligaciones específicas. eh, el derecho de las personas del nombre. Por lo general, la identidad de las personas está constituido por el apellido, ¿verdad? Acompañado del nombre, o sea, por lo que la ley llama compresivamente el nombre es el punto de referencia de un conjunto de datos, por lo que se describe y por consiguiente se individualiza a la persona, ¿verdad? El nombre como derecho subjetivo es un derecho subjetivo de carácter extrapatrimonial, es decir, no es valorable en dinero, ni puede ser objeto de contratación. Se trata de una facultad jurídica que no es transmitible hereditariamente y que no figura dentro del patrimonio del difunto, ¿verdad? Estos son los objetos del derecho familiar, ¿verdad? Eh, Parientes. Es esencial en derecho familiar por las diversas consecuencias jurídicas que se presentan. Los cónyuges, es la calidad de consortes o cónyuges es importantísima en el derecho de familia en virtud de que no solo crean sujetos especiales del matrimonio, con el conjunto de derechos y obligaciones que recíprocamente la ley concede e impone, sino que además se proyecta sobre los parientes legítimos, ¿verdad? Así como personas que ejerzan la patria potestad y menores sujetas a la misma. Dentro de ese parentesco se originan las relaciones específicas que imponen la patria potestad entre los padres e hijos, o en su caso, entre abuelos y nietos, tutores o incapaces. La incapacidad de ciertos sujetos que son menores no sujetos a patria potestad y mayores de edad privados de inteligencia o afectados en sus facultades mentales, ¿verdad? Eh, Derecho de las personas, clasificación de los derechos familiares. Cabe definir que los derechos familiares, decidiendo
diciendo que constituyen las distintas facultades jurídicas que se originan por el matrimonio, el parentesco, la patria potestad o la tutela. ¿Cómo se clasifican los derechos subjetivos familiares? El derecho patrimonial es cuando es susceptible de valorarse en dinero, de manera directa o indirecta. En cambio, se caracteriza como no patrimonial cuando es susceptible de dicha valoración. Ejemplo, los patrimoniales son derecho a heredar y alimentos en sucesión legítima, y los no patrimoniales es el derecho a alimentos. Aquí tenemos un pequeño esquema de las relaciones jurídicas familiares, ¿verdad? Relaciones jurídicas del derecho familiar. ¿Qué son las relaciones jurídicas del derecho familiar? Son aquellas vinculaciones de conducta que se constituyen por el parentesco, el matrimonio, el concubinato, el divorcio, la patria potestad o la tutela, que se divide en tres columnas. En cuanto al parentesco, comprende todas las relaciones específicas de la afiliación legítima o natural y de la patria potestad. En cambio, respecto a las relaciones que originan el divorcio, comprenden el estudio de las relaciones conyugales como una prolongación y consecuencia de las mismas, pero nuestro concepto, eh, tal punto de vista es inadecuado. Y las relaciones propias de la tutela deben de ser estudiadas independientemente de aquellas que se crean por la patria potestad, pues tienen supuestos y contenidos diferentes. Parentesco es el que implica en la realidad del estado jurídico por cuanto que es una situación permanente que se establece entre dos o más personas por virtud de la consanguinidad del matrimonio o de la adopción, ¿verdad? Las cuales forman tres parentescos, ¿verdad? Consanguíneo es aquel vínculo jurídico que existe entre personas que, que descienden las unas de las otras, ¿verdad? Las cuales se dividen en líneas rectas y líneas transversales. Las líneas rectas se componen de la serie de grados entre personas por descendencias unas de las otras. Pueden ser ascendentes o descendentes, ¿verdad? Y las líneas transversales son las que se componen de la serie de grados entre las personas que se descenden unas de las otras. Pueden ser de un progenitor o tronco común, ¿verdad? Las de adopción, las de adopción resulta del acto jurídico que lleva ese nombre y que por algunos tutores constituyen en contrato por virtud del, por virtud del mismo se crean entre el adoptante y el adoptado, ¿verdad? Con afinidad se contraen por matrimonio entre el varón y los parientes de la mujer y viceversa, ¿verdad? Que son los que se componen de la serie de grados entre personas que, sin descender unas de las otras, proceden de un progenitor. Muy bien, pasaremos al área de los alimentos, ¿verdad? El área de los alimentos constituye una de las consecuencias principales del parentesco y abarcan, de acuerdo con el artículo 308 del Código Civil del Estado de Nuevo León, el cual entra dentro del artículo lo que es la comida, el vestido, la habitación, la asistencia en caso de enfermedad respecto a los menores. Comprende además los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de la obligación alimentaria? Son las siguientes. La obligación es recíproca, es personalisma, es intransferible, es inembargable, el derecho correlativo, es proporcional, es divisible, crea un derecho preferente, no es compensable ni renunciable, tampoco se extingue por el hecho de la prestación sea satisfecha, ¿verdad? Estas son algunas de las características de la obligación alimentaria. Hablábamos de la reciprocidad de la obligación, ¿verdad? Es la obligación de dar alimentos recíproca, es decir, pues por parte de los progenitores,
ambos tienen que aportar con la obligación alimentaria, ¿verdad? El que da tiene a su vez el derecho de pedirlos, ¿verdad? El carácter de personalismo. La obligación alimentaria es personalismo por cuanto que depende exclusivamente de las circunstancias individuales del acreedor y del deudor, ¿verdad? Así como se confiere en solo una persona determinada en razón de sus necesidades y se imponen también, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza de lo intransferible? Que es intransferible tanto por herencia como durante la vida del acreedor o del deudor alimentario. Se trata de una consecuencia relacionada con las características anteriores, ¿verdad? Que es el carácter de personalismo y la reciprocidad de la obligación. Es sin invergabilidad. ¿Por qué? Porque garantiza los alimentos necesarios para subsistir, por lo que la ley considera inembargable para evitar privar este, lo indispensable para vivir, ¿verdad? Ok, continuemos. Bueno, seguimos con las características de obligación alimentaria. La naturaleza intransigible es el derecho a recibir alimentos, no es renunciable ni se puede ser objeto de transacción. El carácter proporcional, los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe de darlos y la necesidad del que debe recibirlos, ¿verdad? La divisibilidad, en principio las obligaciones se consideran divisibles cuando su objeto puede ser cumplirse en diferentes prestaciones. En cambio, son indivisibles cuando solo pueden ser cumplidas en una prestación. Muy bien. Este, Aquí yo les menciono lo que son los artículos más importantes de lo que habla de las pensiones alimenticias, que es el artículo 308 y el 311 del Código Civil del Estado de Nuevo León. El 308 es el de los alimentos, comprende la manutención en general que incluye, entre otros, la comida, el vestido, la habitación y la salud. Respecto de los menores de edad, los alimentos comprenderán además los gastos necesarios para la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior del alimentista y para proporcionarles algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su edad, ¿verdad? El artículo 311 nos dice que los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe de darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, el juez estimará las ganancias de éste con base en los signos exteriores de riqueza que demuestre o en la capacidad económica y respecto al nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los últimos años. Muy bien, bueno, llegamos a la parte final. Entramos en la conclusión. En conclusión, dentro del ámbito del derecho familiar, los conceptos jurídicos como el parentesco y los alimentos juegan un papel muy esencial en la protección de los derechos familiares. La regularización de las relaciones jurídicas del derecho familiar garantiza las convivencias armónicas y el respeto de las obligaciones recíprocas entre los miembros de una familia. En especial, en lo que respecta a la obligación alimentaria, la pensión alimenticia en particular es una de las figuras jurídicas más significativas, ya que establece el derecho de los miembros más vulnerables de la familia a recibir el sustento necesario para el desarrollo y bienestar, ¿verdad? Bueno, y estas fueron las referencias que yo tomé para poder realizar lo que fue mi proyecto, ¿verdad? Tomé el libro de comprensión del derecho civil, uno, Introducción, Personas y Familias, de Rojina, de la editorial Purruas, así como el Código Civil para el Estado de Nuevo León, la última reforma, que fue publicada en el periódico oficial número 11, el 24 de enero del 2000, perdón, 24 de enero del 2024 y también el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León. Igual la última reforma publicada en el periódico oficial número 80 el 10 de junio del 2022. Bueno, hasta aquí llegamos todo. Muchas gracias y un cordial saludo.